Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Estamos felices que estén con nosotros esta noche. Tonight we'll be talking about equipping for ministry. Esta noche vamos a estar hablando sobre equiparnos para el ministerio. And we'll be reading in Ephesians chapter 4, Y vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 4, beginning in verse 7. comenzando en el versículo 7. But first I say a word of prayer. Pero primero vamos a orar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We gather in your presence, Nos reunimos en tu presencia, in your house, en tu casa, praying that you would open our spiritual ears, orando que tú abras nuestros oídos espirituales that we might receive everything that you have for us tonight. para que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros esta noche. Equip us, O Lord, Equípanos, Señor, to serve you. para servirte. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Praise God. Hallelujah. Tonight we want to talk about equipping for service or equipping for ministry. Esta noche vamos a estar hablando sobre equiparnos para el servicio o para el ministerio. Beginning in Ephesians chapter 4 and verse 7, Y comenzando en Efesios capítulo 4, versículo 7, it says, "But to each one is given grace according to the measure of Christ's gift." dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. It says to each one. Dice, a cada uno. So there is no person in the body of Christ Así que no existe una persona en el cuerpo de Cristo without special grace from God sin una gracia especial de parte de Dios to serve God. para servir a Dios. And that grace is a gift of God. Y esa gracia es un don de Dios. What we see is many times that grace, that special talent, that special gift that we have, Lo que vemos es que muchas veces esos especiales talentos o dones que tenemos sometimes it's not discovered, a veces no son descubiertos, it's not understood, no son entendidos or it's misapplied. o son aplicados de manera incorrecta. So there are many talented people in the world Así que hay muchas personas talentosas en el mundo who are using the talents that God gave them, que están usando los talentos que Dios les ha dado, but not for the glory of God. pero no para la gloria de Dios. It also happens in the body of Christ, Y también sucede en el cuerpo de Cristo, where people discover their talents, their grace that God has given them, donde las personas descubren los talentos y los dones que Dios les ha dado, and they develop them, los desarrollan and then they leave the church and use those gifts for their own fortune and their own glory. Entonces dejan la iglesia y empiezan a usar esos talentos para su propia gloria y su propia fortuna. So all gifts and every grace that God has given us, Así que todos los dones y cada gracia que Dios nos ha dado they came from God, vienen de Dios and they're to glorify God. y son para glorificar a Dios. But each person has received a special grace from God. Pero cada persona ha recibido una gracia especial de parte de Dios And in different measures, en diferentes medidas, but it's for the glory of God. pero es para la gloria de Él. So it's up to you to discover it, Así que depende de ti descubrirlo, develop it, desarrollarlo and then activate it y entonces activarlo within the body of Christ dentro del cuerpo de Cristo to edify the church para edificar la iglesia and to glorify God. y glorificar a Dios. So let's keep reading verse 8. Así que sigamos leyendo en el versículo 8. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y les dio dones a sus pueblos. So this is talking about Jesus. Eso está hablando acerca de Jesús. Verse 9. Versículo 9. Now this, he ascended, what does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. And he who descended is also the one who ascended far above all the heavens that he might fill all things. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. So Jesus ascended. Así que Jesús ascendió. ¿Qué versión es esa? Okay. Ya vamos a ver si buscamos Reina Valera. Es un poquitico más eficiente. So he ascended to heaven. Así que él ascendió a los cielos So that from that point para que desde ese punto he had everything that he needed tuviera todo lo que necesitaba to fill what needed to be filled. para llenar todo lo que él necesitaba llenar. Not just with his presence, No solamente con su presencia, but with gifts, pero con dones, with grace, gracia, with persons,
con personas, with miracles, milagros, everything that needed to be filled, todo lo que necesitaba ser llenado, everything that was lacking todo lo que faltaba to fulfill the purpose of God para completar los propósitos de Dios. can now be fulfilled because Jesus ascended above all the heavens. No podían ser completados porque Jesús ascendió por encima de los cielos. So now he can fill all things. Ahora Él puede llenar todas las cosas. Verse 11. Versículo 11. So here's some of the things some of the gifts that he gave. Aquí están algunos de los dones que Él dio. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. So the structure upon which the church is being built Así que la estructura sobre la cual la iglesia ha sido construida is upon the fivefold ministries. es sobre los 5 ministerios. So some churches don't believe in the fivefold ministries. Algunas iglesias no creen en los 5 ministerios completos. But these 5 ministries are active today in the church. Pero estos 5 ministerios están actuando actualmente en la iglesia. And some say, well, it's not really 5, it's 4. Algunos dicen que no son realmente 5, sino 4, Because they join together pastors and teachers. porque juntan los pastores y los maestros. They say the pastors should be able to teach. Ellos dicen que los pastores deben ser capaces también de enseñar. And I do agree with that. Y yo estoy de acuerdo con eso. But some people have a tremendous gift of teaching, Pero algunas personas tienen un tremendo don de la enseñanza, an anointing of the Holy Spirit, una unción del Espíritu Santo, and they don't have the heart of a pastor. y sin embargo no tienen un corazón para pastorear. And other people in the body of Christ Y otras personas en el cuerpo de Cristo have a pastor's heart. tienen un corazón de pastor, They worry about people. se preocupan de las personas, They call people. las llaman, They're always bringing people closer to God. siempre están atrayendo a las personas cerca de Dios. And you're never going to see them standing at the pulpit. Y nunca los vas a ver parados en el púlpito. So in the church, Jesus gave these 5 gifts. Así que en la iglesia, Cristo dio estos 5 dones. Let's read them again in verse 11. Vamos a leerlos nuevamente. Apostles, Apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores and teachers. y maestros. We say that these are the 5 offices of the government of the church. Decimos que estas son las 5 oficinas del gobierno de la iglesia. And now we'll understand in verse 12 what their function is, Y ahora vamos a entender en el versículo 12 cuál es su función. their collective function, Ellos tienen una función colectiva for the equipping of the saints. para equipar a los santos. How many know that the saints need to be equipped? ¿Cuántos saben que los santos necesitan ser equipados? Other versions say for the training of the saints, Otras versiones dicen para el entrenamiento de los santos or to prepare the saints. o para preparar los santos. Now, if you come from a Catholic background Ahora, si vienen de un contexto católico in your past, en tu pasado, this concept of a saint is not biblical. el concepto de santos no es bíblico. Because in the Catholic Church, a saint was somebody that was so high and so spiritual Porque en el catolicismo el santo es alguien que está demasiado alto espiritualmente that they declared that person was special and they are a saint. y que ellos la han declarado especial y santa And they make him too special. y lo hacen muy especial. Then they say you should pray to the saints. Entonces dicen que tú debes orar a ese santo And they light candles to the saints. y le ponen velas. There are special holidays for all the saints. Y hay especiales días para esos santos. And over the last hundreds and hundreds of years, Y sobre los pasados cientos y cientos de años, they declared so many saints that they had Ellos- too many. ellos han declarado muchos santos que son ya demasiados. So one pope came along and said, I'm going to get rid of some saints. Así que Pablo vino y dijo, yo no quiero... A pope, un papa. Un papa dijo, yo no quiero saber de los santos. No, he said, we have too many saints. Dijo, tenemos demasiados santos. We're going to get rid of some. Vamos a quitar algunos. And so he eliminated a lot of saints. Así que él eliminó muchísimos santos. And I was interested in that, so I read all the saints that got cut off. Y yo me interesé en eso, estuve leyendo todos los santos que él eliminó. And one day a friend of mine was talking with me, and he was Catholic, he had a chain with a medal of a saint. Y un día un amigo mío estaba hablando conmigo, era católico, tenía una cadena con un santo en And I el said, pecho. what do you have on your chain there? Y le dije, ¿qué es lo que tienes ahí en el pecho? And he said,
Saint so and so, Y él me dijo, San es el santo fulano de tal. fulano de tal. And I said, no, that's not a saint anymore. Y yo le dije, pues no, ese ya no es santo. He goes, what? Y me dijo, ¿qué? He was walking around putting his faith on that saint, Y él estaba andando poniendo su fe en ese santo que tenía, putting his confidence on that saint, poniendo su confianza en ese santo, on a person that was no longer a saint. en una persona que ya no era más considerada santa. And but the Bible says, be careful. Pero la palabra dice, sean cuidadosos, Do not put your trust on any man, no pongan su confianza en ningún hombre, only in God and in His Son Jesus Christ. solamente en Dios y su Hijo Jesucristo. Amen. Amén. Definitely not on somebody on a little medal on a chain. Definitivamente no en ninguna medallita ni nada que se ponga en el cuello. Do not put your confidence in a statue. No pongan su confianza en una estatua. The Bible says they have eyes and they cannot see, La palabra dice que tienen ojos y no pueden ver, ears and they cannot hear. oídos y no pueden escuchar. And the Bible does not say to pray to any idols. Y la palabra dice, no dice que le oren a ningún ídolo. We're only to pray to God in the name of Jesus. Solo estamos llamados a orar a Dios en el nombre de Jesús. There's only one mediator between God and man, Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, the man Jesus Christ. y es Jesucristo. Amen. Amén. So that's the one we pray to. Así que ese es al que oramos. But let me give you the good news. Pero déjenme darle las buenas noticias. The definition of saint La definición de santo is somebody that is taken apart, es alguien que es separado, apartado, apartado, set apart for God's purposes. apartado para los propósitos de Dios. Amen. Amén. That's the biblical definition of saint. Esa es la definición bíblica de un santo. God says, Elizabeth is mine. Dios dice, Elizabeth es mía. I'm going to glorify myself in her life. Me voy a glorificar en su vida. I have a ministry for her. Tengo un ministerio para ella. She's got a function in my body. Ella tiene una función en mi cuerpo. And so he sets her apart. Así que la aparta. So when you come to Jesus Christ Así que cuando tú vienes a Jesucristo and you trust him as your Lord and your Savior, y tú confías en Él como tu Señor y Salvador, you're not only saved, no solamente eres salvo, but you're also set apart. pero también eres apartado. God puts a reservation on you. Dios pone una reservación en ti. He says, reserved for God. Dice, reservado para Dios. Brian, reserved for God. Brian, reservado para Dios. Jose, reserved for God. José, reservado para Dios. Pedro, reserved for God. Pedro, reservado para Dios. In other words, devil, you can't touch this person. En otras palabras, diablo, no puedes tocar a estas personas. And the devil comes and says, God, but you can't use that person Y el diablo dice, pero Dios, tú no puedes usar a estas personas. because they're not perfect. Porque ellos no son perfectos, They're not spiritual. no son espirituales, They don't know how to serve you. no saben cómo servirte, They're useless. no tienen utilidad. And God says, oh, you don't know what I'm going to do. Y Dios dice, tú no sabes lo que yo voy a hacer. First, I set them apart, Primero los voy a apartar and then I'm going to equip them. y después los voy a equipar. Because my son has put a measure of grace in them. Porque mi hijo ha puesto una medida de gracia en ellos. And now you will see what I will do. Y ahora vas a ver lo que voy a hacer. So I say it like this. Así que yo digo así. We are all imperfect, Nosotros somos todos imperfectos, but we're saints. pero somos santos. We are imperfect saints. Somos santos imperfectos. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? But we're saints. Pero somos santos. Amen? So we're all saints, Así que todos somos no santos. matter what the devil says. No importa lo que el diablo diga. But now God puts us in his body. Pero ahora Dios nos pone en su cuerpo. Jesus gives us a special grace. Jesús nos da una gracia especial. And in the structure of God in the church, Y en la instrucción de Dios en la iglesia, la en la estructura, estructura de Dios en la iglesia, he begins to equip the saints Él empieza a equipar los santos for the work of the ministry. para el trabajo del ministerio. And it says for the edifying of the body of Christ. Y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. So what is the function of a saint? Así que, ¿cuál es la función del santo? To edify the church. Edificar la iglesia. But you cannot edify the church Pero tú no puedes edificar la iglesia until God teaches you hasta que Dios te enseñe what's your responsibility. cuál es tu responsabilidad. Well, you start with what you know how to do,
O tú empiezas en lo que tú sabes hacer and God will teach you the rest. y Dios te va a enseñar el resto. Because it's in the body of Christ Porque es en el cuerpo de Cristo where you become who God wants you to be. donde tú te conviertes en lo que Dios quiere que seas. And when you become who God wants you to Y be cuando te conviertes en lo que Dios quiere que tú seas, in the body of en Christ, el cuerpo de Cristo, then you are a powerful individual entonces eres un individuo poderoso in the church and outside the church. en la iglesia y fuera de ella. Now, the example that I can give you about this Los ejemplos que te puedo dar acerca de esto are the young people who have grown up in the church. son las personas jóvenes que han crecido en la iglesia. Many of them are famous singers today. Muchos de ellos son cantantes famosos hoy día. Whitney Houston learned how to sing in the church. Winnie Houston creció en la iglesia And then later y aprendió cómo cantar. she used that talent later in the world. Y ella usó ese talento después en el mundo. But apparently she did not have the foundation that she needed to have. Aparentemente ella no tenía el fundamento que necesitaba And she stepped out of God's purposes for her life. y se separó de los propósitos de Dios para su vida. And we know the outcome. Y sabemos cuál fue el resultado. But other young people that I have known to grow up in the church, Pero otros jóvenes que yo conozco que han crecido en la iglesia, one of them got a job with the government. uno de ellos es, Got a job with tiene the government trabajo en el gobierno, in the State Department. en el Departamento de Estado, And they were responsible for some very serious things that they were doing in the State Department. y son responsables de muchas cosas serias que hacen ahí en el Departamento de Estado. And when I saw them a few years later, Y cuando lo vi algunos años atrás, he said, Pastor, después, he goes, when I went into the State Department, me dijo, pastor, cuando yo entré en el Departamento de Estado and I started to serve the government, y empecé a servir en el gobierno, I was promoted very, very fast yo fui promovido bien rápido because of the things that I knew how to do, por las cosas que yo sabía cómo hacerlas, that nobody else in my department knew how to do. que nadie más en mi departamento sabía hacer. And all those things I learned how to do in the church. Y todas esas cosas las aprendí a hacer en la iglesia. And so he was testifying Así que él estaba testificando that yes, he went to the university and he studied academically, que sí, él fue a la universidad y estudió, académicamente preparado estaba, but the grace and the gifts that God developed in him in the body of Christ pero la gracia y el don que Dios desarrolló en él dentro del cuerpo de Cristo were what made him successful out in the world. fue lo que le hizo ser exitoso fuera en el mundo. So one thing does have to do with the other. Así que una cosa tiene que ver con la otra. And especially that as we grow in ministry, Y especialmente que en lo que crecemos en el ministerio, God is also dealing not just developing our grace and our talents, Dios no solamente nos ayuda a desarrollar nuestros talentos, but he's also working in our character. pero también está trabajando en nuestro carácter. And that will have a positive influence in every aspect of your life. Y eso va a tener una influencia positiva en todo aspecto de tu vida. So what is the role of the 5 ministries Así que, ¿cuál es la función de los 5 dones del ministerio? for the equipping of the saints? Equipar a los santos. Why do the saints need to be equipped? ¿Por qué los santos necesitan ser equipados? Why does the church need to be trained ¿Por qué la iglesia necesita ser entrenada for the work of the ministry? para el trabajo del ministerio? In other words, to serve God. En otras palabras, para servir a Dios. One man was coming to church Un hombre estaba viniendo a la iglesia and he says, you know, I feel so bad because my job does not allow me to serve God in church. y me decía, yo me siento mal porque mi trabajo no me permite servir a Dios en la iglesia. And I said, but your situation may change in the future. Y yo le dije, pero tu situación puede cambiar en el futuro. And he says, so what can I do now? Y él dijo, pero ¿qué puedo hacer ahora? I said, what do you have to offer God? Y yo le dije, ¿qué tú tienes para ofrecerle a Dios? The only thing I do is work and get a salary. Y me dijo, lo único que yo hago es trabajar y que me paguen. And I said, well, if you're faithful with your tithe and your offerings, Y le dije, bueno, si eres fiel en tus diezmos y ofrendas, that's your way of serving God esa es tu manera de servir a Dios. until God gives you more free time Hasta que Dios te dé más tiempo libre or a different job, o un trabajo and diferente you can also serve physically in the body of y Christ. también puedas servir físicamente en el cuerpo de Cristo. So we begin where we know what we have to do in the beginning. Así que comenzamos conociendo qué es lo que podemos hacer al comienzo And then God will add to that. y Dios va a adicionar a eso. And he who is faithful in the little, Y aquel que es fiel en lo poco, God will put him in the much en lo mucho se le pondrá, because God can trust you. porque Dios confía en ti. So if he can trust you, Así que si Él puede confiar en ti, he can bless you more. te va a bendecir más.
if he can trust you, si Él puede confiar en ti, he can bless you more. Él te puede bendecir más. Amen? Amén. Let's keep reading. Sigamos leyendo. So why do the saints work in the ministry? Entonces, ¿por qué los santos trabajan en el ministerio? For the edifying of the body of Christ. Para la edificación del cuerpo de Cristo. See, everything is connected Todo está conectado with the local church. en la iglesia local. We want to edify the church. We want to build up the church. Queremos edificar, queremos levantar la iglesia. Why is that? ¿Por qué? Verse 13. Versículo 13. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, the measure of the stature of the fullness of Christ. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. So here's how it works. Así es como trabaja. The fivefold ministries Los 5 ministerios equip the saints equipan a los santos so that they can edify the body. para que ellos puedan edificar el cuerpo, And as this function continues to take place, y en lo que esta función continúa teniendo lugar, then all of us together, entonces todos nosotros juntos we grow spiritually crecemos espiritualmente to the measure of the stature of the fullness of a Christ. la medida de la estatura de Cristo. In other words, I cannot come to perfection without you. En otras palabras, yo no puedo llegar a la perfección sin ti. Even if my wife thinks that she can fix me up, Incluso aunque mi esposa crea que me puede arreglar, she can't do it by herself. ella no lo puede hacer por sí sola. But as you serve God, Pero en lo que tú sirves a Dios, I grow spiritually. yo crezco And as espiritualmente. I grow Y en spiritually, lo que yo lo hago, crezco espiritualmente. together we all grow. Juntos crecemos. Amen? But I'm a pastor, but I'm also a sheep. Pero yo soy un pastor en el medio de las ovejas. I'm also a sheep. Y también soy una oveja. I have a pastor. Soy pastor. I have a pastor. Yo tengo un pastor. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. Amen? Amén. And I have a Holy Spirit. Y yo tengo el Espíritu Santo. But I need the rest of the body. Pero necesito el resto del cuerpo. Amen? So some of you are doing a better job perfecting me than others. Así que algunos de ustedes están haciendo un trabajo mejor que otros En perfeccionarme. en perfeccionarme. Amen? So this is the purpose of God in the church. Así que este es el propósito de Dios en la iglesia. Verse 14. Versículo 14. Now we see what happens when this is not taking place. Y ahora vamos a ver lo que sucede cuando esto no tiene lugar. So that we would no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine and trickery of men and cunning and craftiness of deceitful plotting. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Aleluya. ¿No tiene Reina Valera? Next Ya tiene time. una versión ahí que... Next time. ¿eh? So, here's what happens. Esto es lo que sucede. Those who are not in God's system, Esos que no están en el sistema de Dios, either functioning in the fivefold ministries, ya sea funcionando en los 5 ministerios, apostle, prophet, apóstoles, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, and pastores teachers, y maestros, if you're not functioning in one of those, si no estás funcionando en uno de esos, then you should be functioning in the body of Christ, entonces deberías estar funcionando en el cuerpo de Cristo, participating somehow to edify the church, participando de alguna manera en edificar la iglesia and subject to the fivefold ministries, y Sujeto. sujeto a los 5 ministerios, so that they can equip you even better, para que ellos te puedan equipar mucho mejor so you can develop your grace and your calling in Christ, y puedes desarrollar tu gracia y tu llamado en Cristo, so that you can continue to serve God para que puedas seguir sirviendo a Dios at a higher level. a un nivel mayor. So that's how we grow spiritually. Así es como crecemos espiritualmente. And those who don't participate in God's process Y aquellos que no participan en el proceso de Dios will continue to be children, continuarán siendo como niños, not in the good sense, no en un sentido bueno,
Because Jesus said, unless you become like a child, you will not inherit the kingdom of God. Porque Jesús dijo, al menos que seas como niño, no entrarás en el reino de los cielos. And he was talking about the good qualities of a child, Pero él estaba hablando de las cualidades buenas de un niño, how they trust, cómo ellos confían, they're sincere, son sinceros, they show their love, muestran su amor, they would run to Jesus, corren a Jesús, they love Jesus. aman a Jesús. But here it's talking about the negative aspects of being a child, Pero aquí está hablando del aspecto negativo de ser como niño, or the immaturity of being a child, o la inmadurez de ser un niño, which is instability. lo que es lo mismo que inestabilidad. They do not have strong convictions. No tienen convicciones fuertes, They don't have a spiritual foundation. no tienen un fundamento espiritual. So they believe anything they hear. Así que escuchan y creen todo lo que oyen. So one Sunday they come to church. Un domingo vienen a la iglesia. Oh, I have the best pastor and the best church in Miami. Yo tengo el mejor pastor, la mejor iglesia de Miami. And then the following week, Y entonces la próxima semana they're like, I don't even want to go to church. dicen, no tengo ganas de ir a la iglesia. What happened? ¿Por qué? ¿Qué pasó? They saw something on the internet, ¿Vieron algo en línea? or they had a conversation with somebody. ¿O tuvieron una conversación con alguien? They believed something silly, ¿Creyeron algo tonto? and now their whole faith has changed. Y ahora toda su fe ha cambiado. Amen? What we need the most today in the church, Lo que más necesitamos hoy en la iglesia, what your family needs the most for us to become, lo que tu familia necesita más que tú te conviertas, is a stable person, es en una persona estable, a faithful person, fiel, grounded in the Word of God, parado en la palabra de Dios, arraigado en la palabra de Dios, rooted in the Word of God. arraigado en la palabra. And that's why we have discipleships during the week. Y por eso tenemos discipulado durante la semana, That's why we have Bible studies on Wednesdays. por eso tenemos también estudios bíblicos los miércoles, Because God wants our roots to grow deep in His Word, porque Dios quiere que nuestras raíces crezcan profundas en su palabra, so that we can begin to serve God para que empecemos a servir a Dios and grow y spiritually, crecer espiritualmente, that there will be no more instability in our life. y que no haya más inestabilidad en nuestras vidas. Verse 15. Versículo 15. This is how we should be. Así es como debemos ser, Speaking the truth in love, hablando la verdad en amor, growing up into all things, creciendo en todo sentido, into Him who is the head, para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes the growth of the body for the edifying of itself in love. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amen? This is the purpose Este es el propósito of God declaring that you're a saint. de Dios en declarar que tú eres santo. You've been set apart for Him. Has sido apartado para Él. He has a role for you to play in the body of Christ. Tiene una función para que tú juegues dentro del cuerpo de Cristo. And you start with what you can do. Y empiezas con lo que puedes hacer. You can't do what you can't do. Lo que no puedes, no puedes. But there's a lot that you can do that maybe you're not doing. Pero hay muchas cosas que puedes hacer que tal vez no lo estás haciendo. And even if it's something little, Y aunque tú creas que sea algo pequeño, the contribution is for God. la contribución es para Dios. It's because God is watching you. Y es porque Dios nos está mirando. One day Jesus was sitting outdoors Una vez Jesús estaba sentado afuera and he looked in the temple y miró al templo and he saw a poor widow go to the temple. y vio a una pobre viuda entrar al templo And she put one mite in the offering box. y puso un centavo en la ofrenda. And he said, that woman has given more than anybody else. Y dijo, esta mujer ha dado más que todos los otros. And they said, Lord, what does that mean? She only gave one mite. It was like a nickel or a penny. Y le dijeron, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Qué significa eso si solamente dio un centavo? He said, everybody else that has given, Y él dijo, todos los demás que han dado, they gave from their abundance. dieron de su abundancia.
but she gave all that she had. pero ella dio todo lo que ella tenía. So even God's math is different than our math. Así que incluso la matemática de Dios es diferente a la nuestra. Because when we give, we look at how much we gave. Porque cuando nosotros damos, vemos cuánto tenemos. But when God looks at our giving, Pero cuando Dios mira a nuestra dádiva, He sees how much is left after we gave. Él mira cuánto nos queda después que dimos. See, God doesn't look at things the way that we look at them. Así que Dios no mira de la manera que nosotros lo hacemos. But even if you don't have much, Pero incluso si tú no tienes mucho, and it's not just talking about finances, y no solamente está hablando de dinero, de finanzas, it's talking about your effort. está hablando de tu esfuerzo, As we are faithful in everything that we do, en lo que somos fieles en todo lo que and hacemos. we really only have 3 things that God has asked us for. Tenemos 3 cosas que Dios nos pide. We have time. Tenemos tiempo, Some don't have too much time, algunos no tienen mucho tiempo, but we need to make time for God. pero necesitamos hacer tiempo para Dios. We have treasure, Tenemos tesoros, in other words, material things. en otras palabras, las cosas materiales. God said, test me with the material things. Dios dice, pruébame en las cosas materiales. And we have talents. Y tenemos los talentos, Something special that you know how to do algo especial que tú sabes cómo hacer, that can be a blessing to your church. que puede ser de bendición para tu iglesia. One lady who was unemployed, she didn't have a job. Una joven que no tenía empleo, She wasn't a joven, she was a lady. era una mujer, no era una joven. She said, Pastor, I don't have a car, I don't have a job, Ella dijo, pastor, no tengo trabajo, no tengo carro, but I love to pray. pero amo orar. I just can't go to church when you have prayer meetings. Yo solo puedo ir a la iglesia cuando No puedo. ir a la iglesia cuando tienes reuniones de oración. And I can only go on Sundays Solamente puedo ir los domingos and maybe sometimes on Wednesdays. y tal vez alguna que otra vez los miércoles. But I wonder how many people in church would like to pray with me. Pero me pregunto cuántas personas en la iglesia le gustaría orar conmigo. Can I call people on the telephone ¿Puedo llamarlos por teléfono and pray with them on the telephone? y orar con ellos a través del teléfono? And so she developed a list of people, Así que ella desarrolló una lista de personas and she would call them throughout the week, y las llamabas en lo que pasaba la semana, different days, diferentes días, different times, diferentes tiempos, and she would pray with them. y oraba con ellos. What are your needs this week? ¿Cuál es tu necesidad esta semana? What's going on in your family? ¿Qué está pasando con tu familia? Let's pray together for that. Vamos a orar juntos por eso. And she developed a wonderful telephone prayer ministry. Y ella desarrolló un ministerio maravilloso de oración por el teléfono. Amen? Amén. One guy said, Pastor, I play racquetball every week. Un hombre dijo, pastor, yo juego racquetball todas las semanas. Can I have a men's racquetball group? ¿Puedo hacer un grupo de racquetball de hombres? And I said, that's not very spiritual. Y yo le dije, eso no es muy espiritual. But if God put that on your heart, Pero si Dios lo ha puesto en tu corazón and somehow you can glorify God playing racquetball, y de alguna manera tú puedes glorificar a Dios jugando racquetball, then let's see what God does. pues adelante, vamos a ver qué Dios hace. So they started playing racquetball. Así que empezó a jugar racquetball, But before they played, they would share a testimony. pero antes de orar compartió un testimonio. Sometimes after they finished playing, the men that went, they would just pray together and then go home. A veces cuando terminaban, oraban y entonces después se iban para la casa. And one day, somebody who was not going to church joined the group, Y una vez alguien que no iba a la iglesia se unió al grupo and that person started coming to church. y esa persona comenzó a asistir a la iglesia. And today, that person is one of the pastors of this church. Y hoy en día esa persona es uno de los pastores de esta iglesia. Hello, God bless you. Dios te bendiga. So it's not the traditional ministry within the 4 walls. Así que no es el ministerio tradicional que está entre las paredes. God wants us to think the way that He thinks. Dios quiere que pensemos de la manera que Él lo hace. You are a saint, Tú eres santo, not just on Sundays or Wednesdays. no solamente los miércoles y los domingos. God has set you apart Dios te ha apartado for Himself, para Él, so that wherever you go, para que donde quiera que vayas, whoever comes across your path, donde quiera que tú pases, you're being used by God, seas usado por Dios and you're serving God, y sirvas a Dios and you're serving your church. y sirvas a tu iglesia. I'll close with this testimony that happened last night. Voy a cerrar con ese testimonio que ocurrió anoche. I went to a pharmacy to buy something, Fui a la farmacia a comprar algo and when I was paying, the young man that was behind the counter said he saw my name and said Molina,
Cuando estaba pagando, la persona que estaba detrás del mostrador vio el nombre que yo tenía en mi camisa que decía Dr. Molina And he said, "Are you Cuban?" y me dijo, ¿eres cubano? I said, "Yes, I am." Y yo le dije, sí. Ah, ¿y hablas español? ¿Y hablas español? I said, "Yes, I do." Y le dije, sí, hablo And he español. goes, "Oh, I've only been here 2 years." Y me dijo, llevo aquí solamente 2 años. I go, "Congratulations, I'm so happy you got out of Cuba." Y le dije, felicidades, estoy feliz de que pudiste salir de Cuba. He goes, "You're not happier than I am." Y me dijo, no estás tan contento como yo. He goes, "And after 1 year, I brought my wife." Y le dije, después de Él me dijo. él me dijo, después de 1 año rompí con mi esposa. No, I brought my wife. Oh, traje a mi esposa. She was in Cuba. He brought her after Ella 1 estaba year. en Cuba y la traje después de 1 año aquí. And I said, "Wow, that's wonderful." Y le dije, eso es tremendo. And so she's been here a year. Así que está aquí ya por 1 año. And he goes, "Yes, and we're working hard." Y me dijo, sí, qué bueno, y estamos trabajando duro. I said, "Are you working full time at Walgreens?" He worked at a Walgreens. Y le dije, ¿trabajas aquí a tiempo completo en la farmacia He Walgreens? said, "I have 3 jobs." Y me dijo, yo tengo 3 I trabajos. said, "What?" Le dije, ¿cómo? And he told me the 3 different places he worked at. Y me comentó los 3 lugares diferentes donde está trabajando. He said, "We're working so hard." Me dijo, estamos trabajando tan duro. And I said, "I'm going to give you some advice. Y le dije, te voy a dar un consejo. Start seeking God. Empieza a buscar de Dios. Start going to church on Sundays." Empieza a ir a una iglesia los domingos. He lives in Boca Raton. Él vive en Boca de Ratón. I said, "Find a church near you Le dije, busca una iglesia cerca de ti where they preach in Spanish donde prediquen en español or they have translation, o tengan traducción and you can learn the Bible y puedas aprender la palabra de Dios and you can come closer to God with your y family." puedas acercarte a Dios junto con tu familia. Because Psalm number 1, do you know the book of Psalms? Porque conoces el libro de Salmos. He goes, "Yes, I know it's in the Bible." Y me dijo, sí, sí, yo sé, está en la palabra de Dios. The Bible says that in Psalm 1 that if you delight yourself in the Lord, God will help you prosper in everything that you do. En el Salmo 1 dice que si te deleitas en la palabra de Dios, Dios te prosperará. And so here I am tired in the middle of the night in a pharmacy. Así que aquí estoy yo cansado en el medio de la noche en una farmacia. This guy wanted to talk. Este muchacho quería hablar, I didn't want to talk. yo no tenía ganas de hablar And I paused. y, I paused. y yo paused me pausé to plant a seed of faith. para plantar una semilla de fe. And when I was leaving, Y cuando me estaba yendo, he was smiling really big. él estaba sonriendo bien grande He said, "Thank you for what you told me." y me dijo, gracias por lo que me dijo. So I know God was speaking to him. Y yo sé que Dios le estaba hablando a él. Amen. Amén. We are separated for God Estamos apartados para Dios, to glorify God para glorificarlo a Él. in everything that we do. En todo lo que hagamos, Everywhere we go, todo lugar donde vayamos. we are saved and we are called. Somos salvos y somos llamados. And you have a special gift, a special talent Y tú tienes un don especial, un talento especial that belongs to God. que pertenece a Dios. And he who is faithful in the little, Y el que es fiel en lo poco, God will put him in the much. Dios lo pondrá en lo mucho. Amen. Amén. God bless you, and let's stand up as we Dios close in los prayer bendiga tonight. y vamos a cerrar en oración. Pónganse Heavenly de pie. Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you because as we mature, Gracias porque en lo que maduramos we will be more stable, vamos a ser más estables, we will be more faithful, seremos más fieles and we will be more obedient. y seremos más obedientes. Help us to glorify you in our lives. Ayúdanos a glorificarte en nuestras vidas. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen. amén, Amen. amén. God bless you. Amen. Dios Un los aplauso al bendiga. Señor esta noche. un aplauso. We remind you that Sunday we have a special